Soy Eliseo Colón Sayas. Bienvenidos a Voto Experto, un podcast sobre lectura crítica de medios de la Fundación Periodismo Siglo XXI con el auspicio de la Fundación Humanidades Puerto Rico y el National Endowment for the Humanities. Soy Mariliana Torres, periodista, lista para conversar sobre medios y año de elecciones. La ética en el periodismo electoral, yo creo que es uno de los temas más importantes y que tenemos que reforzar a todos aquellos que les interesa realizar este tipo de contenido para transmitir información. ¿Cuál es la responsabilidad y la transparencia que debemos esperar de los medios de comunicación durante las elecciones? Pues mira, Mariliana, yo creo que los medios de comunicación desempeñan un papel esencial en la formación de la opinión pública y su responsabilidad ética es aún más crítica durante los periodos electorales, ¿verdad? Hay muchos aspectos claves de la ética periodística, como por ejemplo la precisión y la veracidad. O sea, los medios tienen que esforzarse, y aquí los medios digitales especialmente tienen que esforzarse por proporcionar información precisa y verificada, ¿verdad? Implica verificar los hechos, las declaraciones de los candidatos antes de publicarlos, así como, y esto las plataformas en línea ayudan. O sea, usted puede corregir cualquier error de manera oportuna rápidamente. O sea, porque aquello que está en línea, usted lo puede ir actualizando continuamente. Y si cometió un error, pues mire, hágalo en ese momento, no espere. No es como antiguamente el periódico en papel tenía que esperar al próximo día que saliera. Ahora esto ocurre casi instantáneamente. Eso significa que la mayoría de los editores en muchos de los medios de comunicación impresos ya no existen, porque las plataformas digitales pues le han ayudado a sustituir esos puestos. Bueno, hay que tener cuidado porque la plataforma digital, hablando por ejemplo en el caso de la inteligencia artificial, que puede funcionar como un editor, ¿verdad? Pero esa inteligencia artificial tiene sus límites. Claro. Tiene sus límites que tiene que ver con la información. La inteligencia artificial, si es algo de una actualidad precisa del momento, no va a tener los datos. Grandes plataformas de inteligencia artificial muchas veces responden, bueno, yo estoy actualizado hasta el 2020, yo estoy actualizado hasta 2022. No, pero a mí me interesa saber lo que ocurrió ayer, antes de ayer. Y esto es importante. Por eso es que hayan o no hayan editores, los que están ahí son responsables. Y es responsabilidad, ¿verdad? Esa precisión y esa veracidad. También es importante la equidad y el balance. Los periodistas deben buscar un equilibrio en la cobertura de los candidatos y las partes políticas, aunque ya la FCC no mide tanto el balance, pero yo creo que es bien importante en términos éticos que uno pueda buscar ese equilibrio, y esto significa dar voz a todas las perspectivas relevantes y evitar la parcialidad, porque eso se ve y se nota. Sí, el favoritismo. O sea, también la manera en que un periodista le hace una pregunta o se dirige a un candidato, esto tiene que ver con la equidad y el balance. O sea, no es el hecho de simplemente, bueno, yo entrevisté a fulano de tal, pero ¿cómo entrevistó a esa persona? ¿Cuál fue la pregunta que le hizo esa persona? ¿Cuál fue la gestualidad de ese periodista en el momento en que está entrevistando? ¿Verdad? ¿Y cómo lo está transmitiendo? ¿Qué tipo de lenguaje va a utilizar ese periodista para transmitir la respuesta que le dio el candidato? Todo eso es importante. Esto de la transparencia de la fuente para lograr esa ética ha cambiado mucho, porque los medios deben ser... Pensamos que son transparentes sobre sus fuentes de información y cuando es necesario, pero no todos revelan quiénes son sus fuentes o hay algún conflicto de interés cuando revelan sus fuentes. Sí, hay que tener mucho cuidado con el uso excesivo de fuentes anónimas, ¿verdad? Y cuando se utilizan hay que justificar, creo yo, la utilización, porque una fuente anónima, pues por alguna razón es que se quiere mantener en el anonimato. Entonces, esto implica
uno, el periodista como tal, conocer, ¿verdad?, ese trasfondo de ese anonimato. ¿Por qué se da? ¿Por qué no hay, ¿verdad?, ese interés de que de esa persona que está dando, ¿verdad?, la noticia o está dando el acontecimiento, pues quiere que se utilice su nombre en ese momento? Porque, ¿verdad?, muchas veces se utiliza para dar énfasis a algunos problemas. Y esto, pues, ¿verdad?, tiene su valor en ese momento. Y esto a veces redunda en el sensacionalismo y los aspectos personales de los candidatos. ¿Cuántas veces hemos observado situaciones incómodas? Los medios deben ayudar, en todo caso, a los votantes a comprender las propuestas y plataformas de los candidatos. Eso es lo que nos interesa saber. Sí, a nosotros no nos interesa saber si el periodista está de mala gana o si el periodista le interesa un candidato u otro candidato. A nosotros lo que nos interesa conocer es qué es lo que piensa ese candidato, qué es lo que dice ese candidato. Y la labor del periodista es mediar entre los lectores, los escuchas y los candidatos. Estamos tratando de que la gente que nos escucha, que nos lea, ¿verdad?, que nos ve, que entienda que queremos evitar la desinformación y que los medios deben actuar con responsabilidad para evitar la difusión de noticias falsas o desinformación. Y el periodista debe velar y actuar con responsabilidad social ante todo, Eliseo. Sí, esto nos trae al tema a veces de la publicidad política, que aunque digamos no está tan atado a ese discurso, esa relación entre el periodista y el publicista, pero la publicidad política muchas veces pasa por información y no pasa por publicidad. Y ¿verdad? Hoy existen grandes empresas de relaciones públicas que le dan a un candidato los famosos talking points. Y le digo, usted no se salga de esos talking points. Y esto es lo único. Le pueden preguntar esto, aquello o más aquello. Usted se va a circunscribir a esto, no diga otra cosa. Y esto, ¿verdad?, es publicidad. O sea, esto es una manera oculta de publicidad. Y cuando ese publicista se atreve a enviarle las preguntas al periodista. Eso es lo peor todavía, ¿verdad? Porque ahí no hay responsabilidad, porque lo peor es el periodista que las utiliza, ¿verdad? El periodista o la periodista que utilice las preguntas que le ha enviado o el candidato o la candidata o la agencia de relaciones públicas o de publicidad de ese candidato y utiliza esas preguntas, ahí yo creo que es no solo una falta de respeto, sino también una irresponsabilidad en el trabajo. Está la transparencia en la propiedad de los medios. Fíjense, esto es que los ciudadanos tienen derecho a conocer quiénes son los propietarios de los medios de comunicación y hacerse preguntas, ya que esto puede influir en la cobertura editorial. Lo hemos visto en Periódico Nuevo Día. Bueno, sí, los intereses, por ejemplo, que se puedan tener con ciertos sectores, ¿verdad?, con ciertas empresas. Y también ¿cuántos, verdad, de las personas conocen quiénes son los inversores que controlan el medio? Porque hoy en día encontramos que muchas veces los periódicos, los canales de televisión, los portales de internet no le pertenecen a una sola persona, sino a un grupo de inversores. Y ese grupo de inversores puede tener unos intereses. ¿Ya? Pueden ser inversores que representan a un sector de la población, a un sector comercial del país. Entonces, ¿qué pasa? Esto debe ser totalmente transparente. ¿Quiénes son los inversores que controlan tal plataforma? ¿Quiénes son los inversores que controlan tal canal de televisión? ¿De dónde proviene? ¿Quiénes son los inversores que controlan tal medio periodístico en línea? ¿Verdad? Y esta pregunta, los lectores y los que consumen los textos que estos medios proveen para ellos, estos contenidos, no están prestándole atención a eso, y eso es importantísimo. O sea, ya no tenemos como en el siglo XIX
que era el gran dueño con una gran visión de modernidad y modernización, dueño de un medio. Ahora son grandes inversores. Y esos inversores tienen, ¿verdad? Quieren un rendimiento monetario. Y yo creo que esto hay que empezar a hacerlo transparente para que el público pueda tener esta información y saber a qué intereses responde ese medio. Y hacerse las preguntas necesarias para uno poder tener la ética. Sí, la ética en la cobertura, tanto a tiempo real, tanto en el material que se cuelga en internet, ¿verdad? Y esto es lo que va a llevar a el voto experto.